Bienvenidos mis amigos, mis amigas, vamos a estar con un tema que yo creo que es muy interesante, de compilar, de verdad sacar lo que es, ¿verdad? Y es el tema de los doctores de la ley, la élite de los traumatólogos. Solamente el título ya hay que explicarlo y requiere una explicación que debe ser profunda, porque los doctores de la ley, para empezar, los doctores de la ley no solamente fueron referidos por Yahshua HaMashiach, que ahora vamos a ver el verso concreto donde él los refiere, que está en Lucas 11, 42, 46, que vamos a ver ahora, pero cuando uno busca información de los doctores de la ley, los doctores de la ley nacen como proyecto en 1918, que se forman allí unos rabinatos que parten de las enseñanzas de Hillel y Shammai, ¿verdad? Concretamente eran 4 rabinos, 2 de cada escuela, con la escuela de Shammai y Hillel. Entonces esos fueron doctores de la ley, y de ahí habrá muchos, claro, de ahí van a divergir muchos hacia lo que luego sería al cabo del siglo, mesianismo, criptojudaísmo, judío-mesianismo y toda la merienda. Pero vienen de ahí, de los doctores de la ley, que toman como referencia a Shammai y Hillel. Tal es la contaminación que aún en el mesianismo nos hablaban de que si nuestro Mashiach Yahshua se tomó de las enseñanzas de Hillel o de Shammai, ¿verdad? Entonces ya te quieren hacer poner a uno como bueno, a otro como malo, y dentro de ese yin-yang constante, de esa izquierda-derecha y de esa hipnosis política pendulante y petulante, pues entonces trataron de encajarte al Mashiach, primero, como dijimos en la predicación de Shabbat, judaizándolo, y luego también metiéndolo en una escuela, nada menos, como si él tuviera que aprender algo. Es insólito. Bueno, entonces, los doctores de la ley, eso ya para entender los doctores de la ley. Ahora, por cierto, dentro del concepto doctor, pues doctores, dice doctores tiene la iglesia, claro, doctores hay muchos. Y el título de doctor, especialmente cuando es en un sistema de estudio tan barato como en América, tiene poco valor. Por eso en cada novela veías el doctorcito, ¿verdad? Es tremendo. Entonces, también la otra parte del título es la élite de los traumatólogos. ¿Por qué? Porque para haber un doctor tiene que haber un trauma. Entonces, siempre la misma esencia de las cosas, la misma Torá de las cosas nos lo declara, que siempre que haya un trauma, habrá un doctor. Por eso los doctores no quieren desaparecer, por eso no quieren ser desbancados, ¿verdad? Por eso perpetúan el trauma. Si no hubiera traumas, no habría doctores, y entonces se le acabaría el tinglado que tienen montado. Bueno, entonces ahora sí vamos a ir con las palabras del Mashiach, ¿verdad? Con las palabras de nuestro patrón, de nuestra referencia vital, que dice en Lucas 11, 42 al 46, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice así: Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el ahabá, el amor. Ahora, en el nombre del amor, anagrama de Roma, ellos diezman la menta, la ruda, toda hortaliza, pero pasan por alto la sedacá, la justicia, y el amor, el ahabá de Elohim. Dice esto, diezmar la menta, la ruda y toda hortaliza, por cierto, a los levitas, y no era dinero, sino era menta, ruda, toda hortaliza, alimentos.
esto os era necesario hacer sin dejar aquello, sin dejar justicia y Ahabá, ¿verdad? Sí, bueno, en verdad se referiría a aquello, claro, como aquello es más lejano, lo que diría es, esto os es necesario hacer de no pasar por alto la justicia y el Ahabá, el amor, sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? Pone esto como lo más cercano que tenemos y que es lo que nos va a dar vida, justicia y Ahabá, justicia y amor, ¿verdad? La práctica de la justicia y el amor. Dice esto cercano, eso es lo que tenemos que tener cercano, sin dejar aquello, y aquello lo pone como secundario. Lo secundario sería diezmar la menta, la ruda y toda hortaliza, ¿verdad? Por cierto, que la ruda a mí me encanta el olor que tiene. Bueno, entonces sigue diciendo, hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas. De tal manera aman las primeras sillas en las sinagogas que no están dispuestos bajo ningún concepto a que se les ponga atrás. ¿Verdad? Todo el conflicto y todo el sinvivir que tienen es por eso están con los rostros en llamas. Hay de vosotros, fariseos, que amáis. ¿Qué amáis? ¿A Elohim? ¿Amáis a Yahshua HaMashiach? ¿Amáis a sus mensajeros? No, aman las primeras sillas en las sinagogas, neosinagogas, y las salutaciones en las plazas. Ahí está, en lo público. Que les tengan, pues eso, como doctores. ¿Por qué? Porque como hay un trauma, son traumatólogos, siempre habrá doctores. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois, ¿cómo sois? Os lo voy a definir, dice nuestro Mashiach. Sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Tremendo esta traducción, ¿no? Es tremenda. Dice, sois como sepulcros que no se ven. Entonces, como no se ven, los hombres andan por encima pensando que están ahí en Shalom, ¿verdad? Y declarándose Shalom, pero están andando encima de la muerte misma. Tremendo, ¿no? Respondiendo uno de los intérpretes de la Torá, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él les dijo, hay de vosotros también, intérpretes de la Torá. ¿Por qué? Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, con prohibiciones que solo existen en vuestra imaginación, porque vosotros sabéis que no movéis un dedo por hacerlas, ¿verdad? Ténganme paciencia que vamos a hablar detenidamente de esas cargas que quieren hacer llevar sobre los hombres, pero que ellos, dice, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis, esas cargas. Tremendo, ¿no? Entonces, estos traumatólogos, fariseos, hipócritas, doctores de la ley, intérpretes de la ley, se jactan en los logros del sionismo bestia, hoy por hoy. Han acabado de esa manera, esta élite de doctores de la ley. Han acabado jactándose de los logros del sionismo bestia y de sus posiciones adquiridas, adorándola. Claro, han adorado el sistema de la bestia, se jactan de los logros del sionismo bestia y entonces se jactan en las posiciones que han adquirido, eso sí, adorando a la bestia. Claro, ahí tienen las posiciones. Entonces, nosotros les llamaríamos a que alzaran la vista y vieran qué es la unción que tenían, porque hasta ahora no se ha desvelado la unción que tenían. Pero una vez que se ha manifestado la amada del Mashiach,
los hombres y las mujeres proféticas y proféticas, claro, se ha descubierto la unción que en verdad tenían, porque claro que tenían respaldo hasta este momento. Una vez ya venido lo que tenía que venir conforme a las promesas del Todopoderoso, su unción se queda ¿en qué? En un no querer salir de las primeras sillas, ¿verdad? Entonces la unción que tienen es puro estiércol, no es aceite de unción. Y esto deberían ellos ser los primeros en atestiguarlo, porque el mundo se está cayendo encima. Su mundo inventado de jactarse en los logros del sionismo bestia y de las posiciones que han adquirido adorándola, a este sistema bestia. No hace falta que crean en el Estado de Israel. Con creer en lo que te vende el sistema de lo que vamos a hablar ahora, medicina, religión, ciencia, claro, ya estás adquiriendo las posiciones, estás trabajándole a la bestia y por eso tratas, porque sabes que la bestia va a tener un fin, entonces tratas de que no se te desbanque nunca. Pero las posiciones las has adquirido no bajo una unción, no bajo una unción de la que va a ser eterna, sino meramente transitoria. Hasta aquí has llegado, ¿verdad? Entonces, las posiciones que han adquirido han sido por adorar a la bestia. A veces ha sido fraudulentamente encima, porque encima de que los han puesto ahí por adorar a la bestia, también donde han llegado ha sido fraudulentamente, encima. Y a veces también los han colocado ahí por ser hijos de los poderosos, ¿verdad? Y viendo los hijos de Elohim, ¿verdad? Entonces, por ser hijos de los poderosos, adquieren esas posiciones adquiridas, ¿verdad? Valga la redundancia, adquieren esa posición y se jactan en los logros de la bestia, a todos los niveles, ¿verdad? Por eso se jactan en los encorbatados, en los científicos, en los postulantes de cualquier necedad, ¿verdad? Se jactan, ¿verdad? Se jactan, ¿por qué? No se jactan en otra cosa que haber tenido restringida a la amada del Mashiach hasta ahora. Ya más no pueden, hasta ahí han llegado. Entonces, claro, ministran letra muerta, lo que ministran es letra muerta al día de hoy es letra muerta, que incluso ha servido para la formación y nacimiento de la amada del Mashiach. Pero como decimos, ahora ya esa unción, que si tenían alguna ya no vale nada, se ha descubierto como el estiércol que era. Entonces ministran letra muerta bajo un influjo, ojo a esto, porque hay muchos pedagogos ministrando la palabra, ministran letra muerta bajo un influjo pedagogo, de pedagogia, valiéndose de que ejercen esa pedagogia, valiéndose de que, como no les ha sido a ellos, a estos de posiciones adquiridas adorando a la bestia, que se jactan en los logros de la bestia, en la tecnología de la bestia, tecnología de la peor, tecnología de tener un tecnón, ¿verdad? Un hijo, ¿verdad? Totalmente en la potestad de lo que está pronto a desaparecer, porque ese tecnón, esa tecnología no es para desarrollo humano, ¿verdad? Bueno, entonces, ministran letra muerta bajo un influjo pedagogo, valiéndose de que, como no les ha sido a ellos necesario recrudecer el lenguaje, debido a que por sus posiciones privilegiadas, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, por sus posiciones privilegiadas no tenían ellos por qué recrudecer el lenguaje. Entonces podían hablar perpetuamente como maricas. Ahora ya es otra cosa. Ahora ya tienen que enseñar los colmillos. Entonces, no les era necesario recrudecer el lenguaje debido a sus posiciones privilegiadas en la bestia, por la adoración a la bestia. Entonces no les era necesario y entonces hablaban antes, ahora ya, como decimos, colmillos desvelados, hablaban con eufemismos, ¿verdad? Llamando a las cosas eufemísticamente. Si no saben lo que es un eufemismo, les invito a que lo miren. Mientras que los avasallados por ellos,
avasallados totalmente en ese fascismo intelectual despótico, lo que es el Ruach Sheker, el espíritu del antimashiach, un poder despótico, ¿verdad? No quieren dejar sus posiciones adquiridas, sus primeras sillas en las sinagogas, en otras palabras, ¿verdad? Porque se tienen por doctores de la ley. Y otra más, cuando ellos se ponen como doctores de la ley es porque ellos creen que la Torá, que la ley tiene falencias, lo cual no tiene, ¿verdad? Pero se ponen como doctores de la ley. Eso ya les condena. Eso ya les condena. Llamándose doctor o doctores, ministrando Torá, les condena. ¿Por qué? Porque la ley no necesita doctores. La Torá no necesita doctores, ¿verdad? Es sanidad pura, es salvación pura, ¿verdad? Entonces, ellos quieren ser doctores de la ley. No, si la ley ya salva y sana, la Torá ya sana y salva de por sí. Bueno, entonces, claro, hablaban con esos eufemismos, mientras que los avasallados, pobres y menesterosos, combatían dentro de ellos para no hablar furibundamente. Teníamos que combatir. ¡Uy! Si es que son muy malos, pero por otro lado, oye, es que son como Saúl, no alzarás tu mano contra el ungido. Ya sabemos, toda la retahíla. Entonces, claro, ellos con eufemismos y nosotros teniendo que callar, los pobres y los menesterosos, los suplantados Jacob, combatíamos para no largar furibundamente. Como digo, todo eso de hablar con eufemismos y de llevarnos al extremo de que teníamos que combatir para no hablar pestes ya de lo que era, pues era una pedagogía fascista, contraria al discipulado de verdad, ¿verdad? Lo contrario al discipulado de verdad es la pedagogía fascista, que se ha valido de los eufemismos para avasallarnos y que no pudiéramos hablar con franqueza. Entonces, Hebreos 5, 10 al 14, en Hebreos 5, 10 al 14, dice así, mis preciosos y mis preciosas, Hebreos 5, 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os... Estamos hablando 2000 años de historia, de Biblia. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, es niño, un infante, ¿verdad? Que si crece físicamente y no crece intelectualmente, estamos hablando de un retardado auténtico. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Estamos ante una humanidad que ha adquirido ya esa madurez. Le estamos hablando. Esa es la amada que nos interesa ministrar. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso ellos saben lo que no saben los otros, y es que los otros no saben que pisan muerte, que están pisando sepulcros ocultos. El ocultismo de los sepulcros, la muerte en el ocultismo, la pisan sin darse cuenta, pero no es nuestro caso. Nosotros sabemos bien discernir, porque tenemos los sentidos ejercitados, el bien del mal. Bueno, entonces, como digo, darse cuenta, esta madurez es contraria a esa pedagogía que han intentado implementar, ¿verdad? Claro, por eso
era la de todos decir, no, tú tienes que hablarle al auditorio como si fuera un niño o como si fuera un retrasado, ¿verdad? Claro, ¿le hablaban a quiénes? A los que sabían que no iban a despertar nunca, sabían que siempre iban a estar con la lechecita, ¿verdad? Y el día que pidieran otras cosas, más allá de la leche, les darían problemas. Entonces, para eso tienen el trauma, para seguir siendo doctores, ¿verdad? Entonces te hablaban también, sobre todo desde el cristianismo también, de la nueva prosperidad, ¿verdad? De la prosperidad, que ahora esa prosperidad que te predicaba el cristianismo ha pasado a ser nueva prosperidad. En la traducción también al mesianismo, una nueva prosperidad de decir, pues son las mismas coletillas que tenía el cristianismo, al fin y al cabo. Ellos, si fueran sinceros, dirían de esta manera, no como la manera que ellos se valen para malversar, sino dirían de esta manera, si fueran sinceros, dirían, pruébame, leyendo, ¿no? Dirían, les haría decir Elohim, pruébame a ver si no me abro ventanas en los cielos de mi dinero a costa de la salud de tu alma. Esto es lo que dirían, si fueran de verdad sinceros. Entonces, más allá de eso, ejercen una inteligencia emocional, por supuesto animal y diabólica. ¿Pero por qué? ¿Es que las emociones son malas? No. Pero la inteligencia emocional de la que se valen es que te llevan de un extremo a otro. Es el péndulo del hipnotismo religioso. De un extremo a otro. Te llevan de un extremo a otro. Inteligencia emocional, diabólica, en este caso. La emoción es buena, todo empieza por la emoción. Por emocionarte con las palabras del Mashiach. Eso es lo primero. Pero ellos te hablaban de una inteligencia emocional en la cual sucintamente te llevaban de un extremo a otro. Péndulo de hipnosis, religión, izquierda-derecha, política, la misma traducción. Era un juego sádico de bendecirte y maldecirte. Por eso tú tenías que combatir para no hablar las pestes, ¿verdad? Para no hablar lo que era. Porque ellos te metían en un juego sádico de ellos, en un juego sádico en el que te bendecían y te maldecían, igualmente. Utilizando, ¿cómo? Utilizando la palabra con doblez de corazón. Utilizando la palabra con doblez de corazón. Por eso te bendecían y te maldecían, para que no salieras de ese conflicto, ¿entiendes? Para que no nacieras como amada del Mashiach. Entonces, en Proverbios 17 al 20, 17-20, dice así, dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien, o el que habla con doblez, dice en otras versiones, el perverso es lo mismo, el que habla perverso es que perviertes el verso, ¿verdad? Y el perverso de corazón nunca hallará el bien, ¿verdad? El perverso del corazón nunca hallará el bien, el que habla con doblez. El que revuelve con su lengua caerá en el mal, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, de aquí parte la frasecilla que tienen por ahí. No menes la mierda, que cuanto más la menes más huele. Pero de lo que te está hablando es que es cuando revuelves con tu lengua, cuando tú meneas, caes, pero cuando has hablado con doblez, te está diciendo el verso. Entonces, claro que vas a menear mierda en la cual te vas a hundir, pero si actúas con doblez, si eres perverso de corazón, y encima te vales para lanzar indirectas de la palabra de poder. Tremendo, ¿no? Tremendo. Eso es doblez. Entonces, mis queridos amigos y mis queridas amigas tenían una inteligencia, por lo tanto, inteligencia emocional, te llevaban de un extremo a otro, utilizando la doblez de corazón, ¿verdad? La lengua viperina, en otras palabras, de serpiente, ¿verdad? La serpiente. Entonces, te llevaban a un comercio de almas, hacían contigo un comercio de almas, ¿verdad?
en eso gastaban su inteligencia, en ejercer un comercio de almas. Ahora, algunos ya no dan ni una palabra de Torá, ya no se paran a abrir la escritura, a mirarla y a predicar de la palabra, sino que ya están descubiertos de una manera para ellos sumamente ridícula, porque algunos no dan ya ni una palabra de Torá, todo ya lo encierran en lo que ha sido siempre su ministerio, un falso humanismo con las mentiras de siempre. ¿Qué son las mentiras de siempre? Que la música es mala, ¿verdad? Que la música es mala, te venden. Bueno, es que todo tiene que ser argumentado. La amada del Mashiach da argumento. La amada del Mashiach clarifica, no confunde, ¿verdad? La prostituta sí confunde, es confusión, es Babel. Por eso te dice que la música es mala. No, toda música no es mala, hay que ver la letra, hay que ver también, ¿verdad? Todo, tenerlo en cuenta todo, pero sobre todo la letra. Nosotros, por ejemplo, tenemos un tema de los Bonnie M porque cambian el salmo, ¿verdad? De los ríos de Babilonia. Entonces, nosotros explicamos por qué esa música concretamente es diabólica, ¿verdad? Eso es clarificar, eso es llevar a la amada a lo que es. Pero ellos lo que quieren es meterte en conflicto. Ellos lo que quieren es que no dejes el péndulo. Y a la vez de que, quieras o no, vas a escuchar música todos los días de tu vida, a la vez te aflijas por escucharla. Claro, el péndulo, conflicto. Como tengan conflicto, tienen trauma, y como tengan trauma, siguen siendo doctores, aunque sean drogadictos, también. Entonces, o también enseñen a gente que se mueve en esa potestad también de necesitar esa droga, porque viene a ser una dependencia, es ese conflicto en el que le meten, ¿verdad? Ese conflicto pendulante ya forma parte de la adrenalina diaria de la que toman los esclavos. Entonces, claro, la música toda no es mala, hay más Torá en la salsa que en sus pendejadas verbales, pero claro, ellos predican con faldas y nosotros con pantalones, ahí lo tienen. El deporte es malo también, ¿por qué? Porque había competencia, eso también decían antes. El deporte es malo porque había competencia, bendito sea mi Padre. Cuando todo es una carrera, cuando todo es un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio constante. Bueno, inventores de males, claro, inventores de males. ¿La música es toda mala? No, pero lo inventan. ¿El deporte es malo? Todo. No, pero lo inventan, ¿verdad? ¿Para qué? Para meterte en conflicto. Cuando veas un partido que te guste, pues entonces ya te meten en conflicto. Como te metan en el conflicto, tienen el trauma, como tengan el trauma, tienen toda su parrilla abierta. Porque viven de eso. Por eso son doctores de la ley. ¿Por qué? Porque la gente se mete en trauma, son la élite de los traumatólogos. Entonces, claro, inventores de males, inventores de males. Romanos 1.30, en Romanos 1.30 dice, en el libro de los Romanos 1.30, nos dice así, dice, murmuradores, detractores, murmuradores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Están en este paquete? Claro que sí, están en el mismo paquete. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Ahora vamos a hablar. Pero fíjense el paquete, murmuradores, detractores de la amada del Mashiach, aborrecedores de Elohim a la postre, al fin de cuentas, ¿verdad? Injuriosos, soberbios, a no poder más, altivos, inventores de males. ¿Qué males? Desde las falsas banderas,
Eso en la escala de la socialité, ¿verdad? Falsas banderas, inventores de males. Por cierto, de esas falsas banderas, los que no hablan verdad, pero supuestamente ministran Biblia, ni tocan esas falsas banderas. ¿Por qué será? Porque adoran a la bestia de la misma manera, amigos. Entonces, inventores de males, ¿verdad? Y te llevan también, o te quieren llevar a recuerdos mitificados y desproporcionados de lo que hacen, de lo que dejan de hacer. Recuerdos mitificados, desproporcionados. Esto se da mucho también a nivel familiar, ¿verdad? Esos recuerdos mitificados y desproporcionados, ¿verdad? Si han estado, no sé, si han podido sufrir un robo, ya te ponen que estuvieron en el Vietnam. O si predican la palabra, te dicen que es que están predicando desde espermatozoides, ¿verdad? Es tremendo. Entonces, mis amigos y mis amigas, claro, no hablan de las falsas banderas, por ejemplo, ni la tocan ese tema. Recuerdos mitificados, desproporcionados, y esto se da mucho a nivel familiar. Por cierto, que mi familia es la mejor para mí, por supuesto que sí. Y en la escala de iniquidad, fíjense en esta, están un peldaño por debajo de los que nos han querido segregar siempre con una ingeniería social que no admitía que nos coláramos, pobres, menesterosos, etnias siempre marginadas, no admitía que nos coláramos en la fiesta o el festival que tenían montado, señores. Así que todas esas falsas banderas, todos esos inventores de males, estaba profetizado. Todo estaba profetizado porque tamaño engaño que se está viendo ahora, tamaño engaño habría que intentarían que entrara también en la perfidia la amada del Mashiach, los escogidos. En Mateo 24:24, en el libro de Mateo 24:24, cuando nos anuncia lo por venir, nos habla así nuestro Mashiach y nos dice, porque se levantarán falsos Mashiach, unción que no es, y al fin y a la postre se descubriría. Porque se levantarían falsos Mashiach y falsos profetas, ¿verdad? No hablarían verdad, estarían ocultando, serían todo ello un camposanto, un cementerio, ¿verdad? Sepulcros. Y harían grandes señales y prodigios, falsas banderas, todo el engaño, bueno, a toda la escala que se ha estado viendo y que ya está pronto a desaparecer. Y harían grandes señales y prodigios, de tal manera que ¿qué? Que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. Claro, por eso, claro, ¿cuál era el punto de ellos con esto de la pandemia para que la amada del Mashiach se creyera también? Otra más, por si no tuviéramos testimonio de que han hablado mentira y de que adoran a la bestia y por eso predican lo que predican y ocultan lo que ocultan. Entonces, han querido llevar, ¿verdad?, a que la amada también se lo crea, de que hay un virus pululando por ahí, ¿verdad? Engañaría aún a los escogidos, intentaría, ¿verdad?, con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque es que están siendo desbancados de las primeras sillas. Y eso no lo quieren, porque son altivos, soberbios, recalcitrantes. Entonces, pero claro, muchos cayeron de bruces por ellos, por esta élite de los traumatólogos doctores de la ley, por un implementado efecto nocebo. ¿Qué es el efecto nocebo? ¿Sabe lo que es el placebo, verdad? Bueno, pues también hay un efecto que se llama efecto nocebo. El efecto nocebo es una predilección por el dolor. De eso se han valido. De que hay muchos que tienen predilección por el dolor. ¿Por qué? Porque caen en el trauma. Entonces ya tienes ahí los doctores de la ley esperándote, ¿verdad? La élite de los traumatólogos.
predilección por el dolor, ¿verdad? Por eso, como tienen esa predilección por el dolor, son traumatizados, trastornados, que han vendido todo lo que había de bueno en ellos. Por eso se les acercan a estas élites o a sus esbirros, porque necesitan todas esas feligresías, auditorios, necesitan o necesitaban, ahora ya están orando porque la amada siga hablando verdad, y aquellos que les han tenido despóticamente sometidos a todos los niveles de la vida, latigueadamente, ¿verdad? Ahí con el látigo, ¿verdad? Dejen de ser pronto, están orando por eso y a mí me consta, lo sé. Entonces, claro, se acercaban a ellos, a los esbirros, a estos traumatólogos, porque necesitaban que les infringieran dolor y confusión, necesitaban que les dijeran si Guaidó estaba con Biden o con Trump. ¿Qué cojones importa? Traumatólogos, políticos, hipnosis, ¿verdad? Y tienen sus canales, todavía siglo XXI, en sus canales de YouTube. Ahora, que necesitaban dolor, que los llevaran a confusión, y en esa confusión que si Guaidó iba a estar con Biden o con Trump, que si ya se las iban a meter doblada, se la iban a meter doblada con el anticristo este mes o el que viene. Si a la postre no les importa a ellos, a estos traumatólogos, lo que les importa es que sigas en el conflicto, que sigas en el trauma, en sus manos perversas. Entonces, a la postre no les importa, ¿verdad? Y a estos que se ponen a su cargo, que se ponen a que les infrinjan dolor y confusión, tampoco les importa. No les importa ni aquella confusión en la que les están metiendo, no les importa, pero se meten, no obstante, ¿verdad? Ese es ya el más tonto de todos, el que no le importa nada y habla de todo. Tremendo, ¿no? Entonces, si le importaran de verdad, despertarían con la teruá que está dando la amada del Mashiach, ¿verdad? Pero necesitan ser confundidos e inducidos al dolor. Pero oye, ¿esto por qué es así? ¿Por qué esta gente necesita esa confusión, esa inducción al dolor? Porque han sido drogadictos, o putas, o maricas, o egoístas, y entonces ellos creen que deben purgar de esta manera, ni necesitan ser follados o anulados, necesitan ser follados por anulados o anuladores de ego. A eso es lo que van, ¿verdad? Ese es el dolor que se quieren autoinfringir, purgar, o ¿cómo podríamos decir? Pues pasar por ahí, ¿verdad? Pasar por el dolor, pasar por ese purgatorio, ¿verdad? Quieren ir a ese dolor, ¿verdad? Necesitan ser confundidos, anulados, ¿verdad? Metidos en dolor. ¿Por qué? Porque les pesa, porque como no han hecho teshuvá, como no han hecho en verdad teshuvá, no se han arrepentido de verdad, entonces, claro, la mala conciencia les hace que Elohim haga con ellos lo que Elohim quiere hacer. Entonces, como les pesa su conducta y no se han perdonado ni ellos mismos, y no han hecho verdadera teshuvá porque lo que tienen es un remordimiento, entonces por eso necesitan ser llevados ahí para que se los peten por anulados, que están anulados ellos los primeros, y anuladores de ego, ¿verdad? Entonces necesitan su porción de penar en esta vida, todos ellos que se someten a estos traumatólogos y a estos doctores de la ley. Ahora, vamos al concepto resiliencia, porque es un concepto nueva era muy interesante. Vamos a ver lo que es resiliencia. Resiliencia es, en psicología, capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Por cierto, estos estudian traumatólogos, estudian psicología y psiquiatría, pero no te hablan de Freud y que Freud pactaba con el diablo. Están andando en la muerte, son sepulcros.
En psicología, capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente o etcétera. Entonces el concepto es rico, porque en la resiliencia tendría que haberse movido la amada, ¿verdad? 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 Entonces, sin embargo, la amada ha hecho eso, pero la prostituta hace todo menos eso, porque no superan las cosas. Se siguen ahí en el mismo charco, en el charco de que les inflijan dolor, confusión, ¿verdad? ¿Será o no será? Claro, como no sé si es o no es, entonces ahí sigo. No tengo convicciones en la vida, ahí sigo. Traumatizado, metido en conflicto. Ahí tengo los doctores de la ley, buitres siempre, ¿verdad? El curilla de turno, como siempre. El predicador de turno, siempre. Y todos le trabajan a la bestia. Entonces, claro, el concepto resiliencia es bueno, pero claro, han intentado apropiarse, por si fuera poco, de lo que han intentado apropiarse, también de este concepto de resiliencia que es sobreponerte a todo. Y se han intentado apropiar también de este concepto de resiliencia desde la nueva era a la religión que intenta reinventarse. Son las dos caras de la misma moneda. Nueva era y esa religión que intenta reinventarse, mudar la piel de serpiente que tiene. Pero entonces, ¿cómo, hombre, me vas a hablar de resiliencia, de superar todo conflicto, de superar los traumas y no necesitar a la élite de los traumatólogos déspotas, ¿verdad? Doctores de la ley, que eso estaría bien, ¿verdad? Dejarlos ya de lado, superar, hacer resiliencia. Pero ¿cómo me vas a hablar ahora tú a mí de resiliencia si no has dejado la televisión, si no has dejado la medicina? La televisión es, ahí habla la bestia, al segundo y al segundo después, ¿verdad? Va a estar hablando constantemente en la televisión. Si es en YouTube y está hablando a través de predicadores que ministren Biblia, váyanse ustedes a la televisión a ver. Entonces, ¿qué resiliencia vas a mostrarme si no dejas la televisión, si no dejas la medicina convencional, que toma inequívocamente de esa serpientencita del caduceo, de ese símbolo del caduceo farmacéutico? Ahí tienen la serpiente, la bestia, si está más que descubierta. ¿Y cómo vas a tener resiliencia si no vences esos muros que han querido levantarte? ¿Verdad? Medicina, religión, televisión, la religión, ¿verdad? La religión. ¿Cómo vas a hacer resiliencia? ¿Cómo te vas a sobreponer a todo si caes en la misma religión de siempre, disfrazada de nuevos epítetos, ¿verdad? De nuevos emblemas? Claro, es que ya no son cristianos, ahora es que son mesiánicos. Pero si es lo mismo, hasta que de verdad no te sobrepongas, hasta que de verdad no ejerzas resiliencia y te sobrepongas a toda esta mentira, a toda la mentira de la televisión, de la medicina, de la religión, de la ciencia atea, no vas a hacer resiliencia, no te vas a sobreponer a nada, vas a estar siempre en el péndulo, hipnotizado, traumatizado, y ahí tienes tu porción, ¿verdad? Como decía nuestro amigo, ahí tienes tu porción con el samurái, claro, con el samurái, rabino, pastor, mesiánico, claro, todo el que no deje ahí de ayuntarse con la bestia en forma de su líder que le intente de nuevo meter ahí en ese pendular constante de medicina, religión, ciencia atea, televisión, comiendo, y este es el paradigma de toda esa mentira. Claro, te comes toda la mentira y toda la mierda diariamente, entonces te comes el pan, te comes diariamente el pan, y eso tampoco lo vences, en eso tampoco tienes resiliencia. Te comes el pan, te comes el diablo diariamente, te comes la mentira y la mierda diariamente, donde te quieren meter y hacer que no salgas nunca de esa pendulación constante, ¿verdad?
de esa pendulación constante. Oye, es mentira, pero es verdad, pero es mentira. Sí, pero no, no, pero sí. Y te quitan toda la convicción, te desmontan el ego, como ellos quieren, la élite de los traumatólogos, el despotismo ilustrado de toda la vida, vístese como se vista, ¿verdad? ¿Verdad? Es ahí, es eso, ese es el espíritu del antimachía, claro que sí, claro que sí. Entonces tienes que salir, de verdad, tener resiliencia, superar este momento. Este momento es histórico, oportuno para que superes en verdad con resiliencia, ¿verdad? Pero no caigas en la misma serpiente mudando la piel, que se intenta reinventar. Claro, lo que ya no podía coger en la televisión ahora intenta cogerlo a través de YouTube, con sus canales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que dejar esos paradigmas, porque esos son muros que no existen, que en verdad no existen. La medicina no es medicina porque no obra salud, ¿verdad? ¿Verdad? Y dicen, sí, pero no, es que claro, hay médicos buenos, es que hay medicinas buenas, tal y cual. Todo mentira, parte de una mentira porque le interesa la enfermedad, igual que a los traumatólogos, le interesa la enfermedad para seguir siendo ellos los médicos, los que referencies, a los que les dejes los primeros asientos, ¿verdad? Los hijos de los poderosos, lo mismo. Entonces, claro, te comes diariamente este pan, este diablo, ese diablo que te quieren hacer tragar, te lo tragas diariamente, no tienes resiliencia. Claro, pero estos que se valen de los eufemismos porque están en situaciones privilegiadas, de traumatólogos, algunos están en situaciones privilegiadas, otros ni eso. Y entonces, claro, por eso intentan conservar a toda costa, por eso son traumatólogos, por eso inducen a la gente al trauma, al conflicto, que no salga del conflicto, la oscilación, la hipnosis de la bestia. Pero claro, se les olvida algo, que sin disciplina, que ellos infringen al pobre, el menesteroso, al que está llamado a ser, o llamada a ser, la amada del Mashiach, le quieren infringir, meterlo en ese constante conflicto y hacerle un trauma, ¿verdad? Principalmente al no manifestar sus verdaderos senticiertos. La gente empezaría a despertar en el momento de que hablara lo que hay en su leb, en su corazón de verdad, y le dijeran lo bastardos que son. ¿Por qué son bastardos? Porque sin disciplina, que la infringen ellos, pero ellos no quieren sufrirla, se hacen bastardos. Claro, por eso son bastardos. Entonces, la amada del Mashiach puede decirle y desahogarse el día de hoy y decir, son bastardos. ¿Por qué? Porque quieren infringir disciplina, metiéndonos en una oscilación, en un vaivén constante, ¿verdad? En una rueda de hámster, pero ellos no la sufren, esa disciplina, ¿verdad? Principalmente porque no se creen nada. El conflicto te lo meten a ti porque tú crees algo, ¿entiendes? Pero no crees en convicción. Entonces, en Hebreos 2, 7 al 11, ya para acabar, Hebreos 2, 7 al 11, dice, le hiciste, dice aquí, un poco menor que los ángeles, traducción incorrecta, porque estamos llamados a ser Elohim, no menor a los ángeles. Esa es otra que tapan, ¿verdad? No estamos llamados. ¿Cómo va a ser la amada del Mashiach? Que lo va a mirar a los ojos inferior a los ángeles. Claro, eso es lo que quieren que entiendas en esa oscilación de la hipnosis, del conflicto, del trauma. Quieren que entiendas que siempre vas a ser menor que ángeles caídos, que son ellos, porque son mensajeros caídos.
que no se han creído viven en la incredulidad. En verdad no se lo creen. Y a todo aquel que quiere tener convicción le siembran no otra cosa que la duda y pues ese sistema de conflicto, de trauma constante. Le hiciste, dice, un poco menor que los ángeles, que eso es lo que quieren vender, le coronaste de gloria, de cabot y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Fíjense, esta versión satánica. Dice, vamos, por lo menos esa es la versión que yo estoy leyendo aquí. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, dice, a Yahshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos. Y seguimos. ¿Verdad? 2:7 al 11. Hebreos 2:7 al 11. Lo vamos a tomar desde aquí, desde la Biblia de Jerusalén. Libro de los Hebreos, toda Rabá nuestro Abba, 2:7 al 11. Dice, lo hiciste por un poco inferior a los ángeles, dice, de gloria y honor lo coronaste. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al someterle todo, nada dejó que no le estuviera sometido, mas al presente no vemos todavía lo que le esté sometido todo. Pero aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, dice Jesús, Yahshua HaMashiach reprenda al diablo, a las traducciones de esa oscilación que te quiere meter en conflicto y que no entiendas las cosas como son. No solamente te quieren hacer sentir a ti inferior a los ángeles mensajeros caídos, sino al propio Yahshua HaMashiach. Dice, lo vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Elohim gustó la muerte para bien de todos. Convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo, llevara a muchos hijos a la gloria, a la cabot, al esplendor, perfeccionando mediante el suficierto al que iba a guiarlos a la salvación. Pues santificador, apartador y apartados tienen todos un mismo origen, por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Bueno. El 9 se dice por un corto tiempo. Sí. Entonces, a lo que vamos es que sin disciplina se hacen bastardos. Que vamos a mirar concretamente dónde está. Sin disciplina se hacen bastardos. Según Facebook, pero si se os deja sin disciplina, de la cual... 12:8 al 11. Hebreos 12, no es 2, es que yo he estado mirando el 2:7 al 11, no, es 12:8 al 11, perdón. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos los que de verdad son llamados, escogidos y fieles, aquí no estamos ningún traumatizado, aquí estamos siendo llamados, escogidos y fieles, y tenemos una disciplina puesta por Elohim, la cual agradecemos a todo lo que da nuestro lev, nuestro corazón, gratitud perpetua a nuestro Elohim. Entonces, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, si se os deja sin esa disciplina, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Ruajim, de los espíritus, y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Verdad? De los padres que está hablando. Dice, ciertamente por pocos días, porque tuvieron un tiempo, pues el tiempo que tuvieran, ciertamente por pocos días, hasta que
pues adquirimos esa madurez, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero incluso de una forma que pudo ser en cierto momento despótica, pero de eso quiere que despiertes, por eso quiere que alcances madurez. Pero, dice, pero para lo que nos es provechoso, ¿verdad? Para lo que nos es provechoso, para que participemos de su kedushá, de su diferencia, ¿verdad? Nos disciplina nuestro Elohim para lo que nos es provechoso. No es como los padres y los déspotas y los traumatólogos, que es para lo que a ellos les parecía, para tomar sus asientos en los primeros puestos. Pero Yahshua HaMashiach no, nuestro Elohim, para lo que nos es provechoso. Por eso bendecimos todo obstáculo, lo bendecimos, lo besamos, porque es, ¿verdad?, para provecho nuestro, para que participemos de su diferencia, ¿verdad? Lo que no lleva provecho es la ondulación del péndulo, ¿verdad? La falta de convicción, el trauma constante, el meterte en conflicto. ¿Será? ¿No será? ¿Me lo creo? ¿No me lo creo? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, eso es lo que no quieren sufrir ellos. Esa disciplina, es esperar en Elohim. Es esperar que hemos tenido, con paciencia ganaréis vuestras almas, ¿verdad? Entonces dice, pero después da fruto apacible de justicia, fruto apacible de sedaká, de justicia, a los que en ella han sido ejercitados, bajo disciplina. Ahora, si la infringes, la quieres infringir, una disciplina que no es, que es un muro levantado que no existe, religión, ciencia, hacer penar a la gente, ¿verdad? Continuamente, ¿verdad? Entonces no vas a dar fruto apacible de justicia, lo que vas a hablar a cada vez más van a ser pestes contra Elohim mismo, que eso sí es grave. Eso sí, ahí sí, ya mueres. Por decirte a ti, bastardo, no voy a pecar, porque eres un bastardo que no quieres sufrir la disciplina. Por eso huyes de la disciplina y lo infringes a otro. No mueves ni un dedo. Cargas pesadas a los hombres y no mueves ni un dedo. Ahora, tú hablando mal de lo elogiable, amigo mío, por decir algo, no estás dando fruto apacible de justicia, ¿verdad? Pero nosotros sí estamos dándolo. Fruto apacible de sedaká, de justicia. Estamos hablando verdad, ¿verdad? Estamos superando, estamos haciendo resiliencia, todo obstáculo, todo es para bien. ¿Por qué? Porque abrazamos, besamos la disciplina, por eso la vemos como resiliencia, porque abrazamos la disciplina, sabemos esperar, sabemos que al principio parece que no es causa de gozo, pero sabemos esperar para dar fruto apacible de justicia, de hablar lo recto, lo justo, a los que en ella, en la justicia, en la sedaká, hemos sido ejercitados. La kabod y la honra sea para nuestro patrón Yahshua HaMashiach y para todo lo que él ha elevado de manera y a la manera elogiable. Shalom a todos, besos y abrazos, gracias por las suscripciones y los me gusta. Shalom.